Bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Voz de una Historia, un espacio donde hablamos de curiosidades, donde el pasado se cuenta a través de relatos, personajes, lugares e imágenes. En cada episodio conoceremos una historia nueva donde hablaremos de arte, visitaremos monumentos y conoceremos a personas que marcaron una época. Contaremos historias grandes y pequeñas, conocidas y olvidadas. Aprenderemos cómo vivieron otros y por qué hoy todavía nos importa. Sin postureo ni tecnicismos, solo el placer de escuchar una buena historia. En este primer episodio vamos a viajar a la Edad Media, un tiempo donde las creencias, el temor a la muerte y la visión del poder ofrecían una manera distinta de entender el cuerpo humano. Para el hombre medieval, la muerte no era el final, era el comienzo de otra forma de poder. De hecho, algunos reyes, a su muerte, ordenaron no ser enterrados en un solo lugar, sino hasta en 3 o más sitios diferentes. Pero, ¿a qué se debe esta razón? Esta será la pregunta que vamos a responder en este episodio. Y es que hoy te cuento una historia de tumbas en fragmentos, una historia de cuerpos divididos. Imagina que entras a visitar una catedral de origen medieval y lees una inscripción que dice: «Aquí yace el rey». Meses después, visitas otra ciudad, tal vez un monasterio, y vuelves a leer lo mismo, y además te das cuenta de que se trata del mismo rey. Pasa el tiempo y visitas otra tercera ciudad, y en uno de sus principales monumentos, una urna guarda algo aún más sorprendente: el corazón de ese mismo monarca. Y piensas que se trata de un error histórico, pero realmente era una práctica bastante común que se llevaba a cabo en la Edad Media. Durante varios siglos, reyes y reinas no fueron enterrados en un solo lugar. Su cuerpo podía descansar en una ciudad, mientras su corazón, cabeza o entrañas podían estar situados en otros lugares. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cuándo empezó? ¿Qué pensaba la Iglesia? ¿Qué papel tuvieron las cruzadas? ¿Y cómo se dio esta práctica en los reinos cristianos de la península ibérica? Para entenderlo bien, debemos dejar de pensar el cuerpo como lo pensamos hoy. Para nosotros, el cuerpo es una unidad biológica. En la Edad Media era más bien un símbolo, una memoria y una herramienta espiritual y de poder. La salvación del alma no dependía de que el cuerpo estuviera completo. Pensemos por un minuto en las reliquias. Durante siglos, la fe cristiana ha venerado diferentes restos mortales de tipo óseo, pero también de índole orgánica, como vísceras, corazón, pelo, sangre, de santos mártires que eran ejemplos de moralidad y de fe. Un fragmento, por lo tanto, tenía el mismo valor que el cuerpo entero. Por eso, dividir el cuerpo de un monarca no se veía como una profanación, sino como algo teológicamente aceptable. A esto se suma la idea del purgatorio. En el mundo cristiano, especialmente en la tradición católica, existe la creencia de que el purgatorio es una especie de sala de espera espiritual para las almas. Es decir, cuando una persona muere, si su alma no está completamente libre de pecados, no puede entrar directamente al cielo. En cambio, pasa por un tiempo de purificación, donde se limpia de las faltas que aún arrastra. Se pensaba que las oraciones, las misas y los actos de devoción realizados por quienes quedaban vivos podían ayudar a esas almas a pasar más rápido por el purgatorio y llegar finalmente al cielo. Por lo tanto, más lugares de enterramiento significaban más misas, y cuantas más misas, más ayuda para el alma. Era casi una estrategia espiritual para reducir el tiempo en el purgatorio. Aparte, el enterramiento era un acto político de gran relevancia. Dividir el cuerpo de un monarca o personaje importante no solo respondía a cuestiones espirituales o religiosas, sino que también cumplía una función estratégica dentro del entramado de poder de la época. Esta fragmentación permitía reforzar los lazos con distintos reinos, territorios o instituciones, ya que cada uno de ellos podía albergar y venerar
una parte significativa de la persona en cuestión. De este modo, varias ciudades o entidades podían reivindicar su memoria y sentirse partícipes de su legado, convirtiéndose en guardianes de una porción física y simbólica de su figura. Era, en cierto modo, una forma muy eficaz de extender el alcance y la influencia de la monarquía o de la casa real, ya que el recuerdo del rey o la reina no quedaba restringido a un solo lugar, sino que se repartía por todo el territorio. Así, el mensaje que se transmitía era claro: pertenezco a todos vosotros. Este gesto materializaba la idea de que el soberano no era exclusivo de un único pueblo o ciudad, sino que su autoridad, su memoria y su herencia abarcaban y unían a todos los súbditos independientemente de su procedencia. Además, esta práctica contribuía a fortalecer las alianzas políticas y a consolidar el sentimiento de pertenencia y unidad dentro del reino o entre distintos territorios, especialmente en contextos de expansión o consolidación del poder real. Ahora bien, ¿cuándo empieza realmente esta práctica? ¿Dónde la podemos localizar en el tiempo? Durante las conocidas cruzadas. Morir lejos de casa obligó a tomar decisiones prácticas y drásticas con respecto a dónde se enterraban los cuerpos. Estos no se podían transportar enteros, ya que se descomponían con bastante rapidez y facilidad, por lo que primero se optó por enterrar las entrañas en el lugar donde se producía la muerte, y más tarde apareció el llamado mos teutonicus, una práctica que consistía en hervir el cuerpo para posteriormente separar los huesos de la carne, y con ello facilitar el traslado en su forma ósea. Lo importante no era el método, sino el cambio mental que provoca. El cuerpo puede dividirse sin perder su significado. Eso sí, esta división no era al azar. El cuerpo estaba destinado a enterrarse en el lugar elegido, normalmente en el panteón real familiar, las entrañas al lugar de la muerte y el corazón. El corazón era la sede de la fe y de la intención. Separarlo era ofrecer lo más valioso. Por eso fue la parte que más tiempo se siguió separando, llegando esta práctica hasta el siglo XVI, cuando las ideas humanistas estaban ya consolidadas y con ellas apareció otra concepción del cuerpo y de la muerte. Esto no fue solo cosa de reyes. También hubo reinas a las que les practicaron esta forma de enterramiento múltiple. En ellas, el gesto es más espiritual que político, más afectivo que territorial. El cuerpo habla de fe, memoria y, sobre todo, de pertenencia. En los reinos cristianos de la península ibérica, esta práctica fue más moderada que en el resto de Europa, pero tenemos bastantes ejemplos de monarcas, tanto hombres como mujeres, que la llevaron a cabo. Entre ellos destaca el caso de Alfonso X el Sabio. Alfonso X, conocido como el Sabio, nació en el año 1221 y fue rey de Castilla y León desde el 1252 hasta el 1284. Este rey destacó por su impulso a la cultura, la ciencia y el derecho. Bajo su reinado se promulgaron las célebres 7 partidas, un organismo legal que influyó en la legislación europea durante siglos. También fue mecenas de la famosa Escuela de Traductores de Toledo, donde se fomentó la traducción de textos clásicos y científicos de diversas lenguas al castellano, contribuyendo notablemente a la transmisión del conocimiento medieval. Además, compuso obras literarias y científicas como las conocidas Cántigas de Santa María y promovió la astronomía y la música. Cuando falleció en el año 1284, sus restos mortales fueron sepultados en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, pero su corazón y sus entrañas se conservan en una urna de piedra ubicada actualmente en el presbiterio de la Catedral de Murcia, procedente originalmente de la antigua capilla del Alcázar Mayor de la ciudad, conocida como Nuestra Señora la Real de Gracia. El monarca realmente dispuso que su corazón fuera trasladado al Monte Calvario, en Tierra Santa,
y sus entrañas al monasterio murciano de Santa María la Real del Alcázar. No obstante, esta voluntad no llegó a cumplirse, por lo que ambos órganos reposan finalmente en el mismo emplazamiento de la catedral. En 1525, a solicitud del Concejo de Murcia y por orden del emperador Carlos V, las entrañas de Alfonso X fueron trasladadas a la capilla mayor de la Catedral de Murcia. Aparte, Carlos promovió que cualquier persona, independientemente de su rango, fuera sepultada en la capilla donde se depositaron las entrañas de Alfonso X y mediante cédula emitida el 11 de mayo de 1526, ordenó instalar una reja de hierro que debía llevar su escudo de armas e incluir la inscripción que indicaba que Alfonso X, el Sabio, había dispuesto que sus entrañas fueran allí enterradas en reconocimiento a la lealtad mostrada por la ciudad de Murcia. La inscripción de la urna dice así: «Aquí están las entrañas del señor rey don Alonso X, el cual, muriendo en Sevilla, por la gran lealtad con que esta ciudad de Murcia le sirvió en sus adversidades, las mandó sepultar en ella». Otro ejemplo, esta vez de un caso femenino, es el de Ana de Austria, quien fue reina consorte de España tras contraer matrimonio con Felipe II. Ana desempeñó un papel fundamental en la continuidad dinástica al ser madre, entre otros hijos, del futuro Felipe III. Fue reconocida por su devoción religiosa, discreción y cercanía al pueblo, así como por su función mediadora en la corte. Tras su fallecimiento en el año 1580, sus restos mortales fueron sepultados en el monasterio del Escorial, conforme a la tradición de la Casa de Austria. Sin embargo, sus entrañas, incluido el feto de 6 meses de edad, que en este caso sería el quinto hijo de los reyes, permanecieron enterradas en el lugar en el que ésta falleció, víctima de una epidemia de gripe, en el monasterio de Santa Ana de Badajoz, antes de su traslado al Escorial. En el citado monasterio se encuentra la lápida con la inscripción que lo verifica, y dice así: «Aquí están las entrañas de la serenísima reina de España, doña Ana de Austria, madre del rey don Felipe III». En nuestra cultura, partir un cuerpo se percibe como una posible forma de profanación. Sin embargo, para las personas de la Edad Media europea, este acto podía ser considerado digno de honor, ya que el cuerpo del rey trascendía lo físico. Como hemos visto, era símbolo de mensaje, memoria e identidad. Al fragmentarlo, ese cuerpo se convertía en un mapa que representaba poder, fe y vínculos afectivos. Así, el monarca lograba estar presente en distintos lugares a la vez y continuar ejerciendo el poder incluso después de la muerte. Y quizá, al final, esta historia no habla solo de enterramiento en múltiples lugares de los monarcas, sino de algo muy humano, del miedo a desaparecer y del deseo profundo de seguir siendo recordados. En el próximo episodio dejaremos a un lado los cuerpos divididos para hablar de corazones que nunca se separaron, una historia de amor, de cartas, de ausencia y de conexión profunda entre Carlos V e Isabel de Portugal, un amor silencioso, pero tan poderoso que marcó una de las historias más íntimas de la monarquía europea. Esto ha sido La Voz de una Historia con Rebeca Martínez. Gracias por escuchar.